Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel que estamos viendo ahora el tema de Power Query. Aquí como lo vemos, dice editor de Power Query. Este es el archivo que importamos en el video anterior. Y si se fijan, Power Query lo que nos hace es que nos muestra aquí en la parte inferior, nos dice cuántas columnas y cuántas filas posee este modelo de datos. Como les decía, es un modelo de datos que trabaja en Excel mediante Power Query, que es una aplicación que viene con Excel, ¿de acuerdo? Pero esto nos sirve para trabajar con cantidades grandísimas de información, como lo veíamos en el video pasado. Excel no nos permite esa cantidad, por eso podemos utilizar Power Query, ¿de acuerdo? O si ustedes ya conocen Power BI, también lo pueden hacer Power BI, como lo comenté en el video pasado, podemos trabajar con él, ¿de acuerdo? Aquí se ve la última vista previa que se cargó de este archivo, ¿de acuerdo? Porque recuerden que como es un archivo, o más bien Power Query puede manejar un archivo mucho más grande que Excel. Este archivo, como les decía, es pequeño, 700 filas, 16 columnas, pero cuando ya llegase a ser archivos muy grandes de millones de datos, para no hacerlo tan pesado, Power Query solo nos mostraría cierta cantidad de datos, porque si estuviera cargando todo, sería muy pesado y muy lento el proceso. Por eso nos mostraría solo una parte del archivo, ¿de acuerdo? Como habíamos visto en el video pasado, Power Query nos permite trabajar y estar operando en línea desde este editor de Power Query. Aquí nos aparece un menú que dice actualizar vista previa. Y aquí nos permite actualizar vista previa o actualizar todo. Esto porque como veíamos puede trabajar desde base de datos ya sea SQL, Azure, que son servicios en línea, etcétera. Muchos lugares donde se puede trabajar. Y para siempre tenerla actualizada, aquí podemos hacer una actualización previa o actualizar todo. ¿De acuerdo? Aquí como vemos, ya les había dicho que editor de Power Query, que aquí lo dice, Power significa poder y Query significa consulta, por lo que traducido al español sería una consulta poderosa o un poder de consulta. Aquí también nos aparece una sección que dice propiedades, si damos un clic, aquí nos dice el nombre de la consulta que estamos haciendo que se llama Financials. Aquí podemos ponerle tabla Financials. Siempre es recomendable no poner espacios para que no tenga ningún problema en cuanto a la consulta. Ahora, aquí nos dice carga de datos rápido, pero eso se refiere a habilitar la opción de carga de datos rápida, pero su consulta dura menos. Esto hace posible que Excel no responda durante unos periodos largos, por lo que siempre es recomendable, o yo lo recomiendo, no palomearlo, ¿de acuerdo? Aceptamos la consulta y se fijan aquí en el nombre de las propiedades de la consulta que estamos haciendo, ya dice ahora tabla financials. Después tenemos lo que es un editor avanzado. Si damos un clic, nos muestra en código todo esto que estamos haciendo. Esto es de manera gráfica y aquí viene en código lo que estamos haciendo. Este código se le conoce lenguaje de programación M, que así como se le conoce el que se utiliza dentro de Power Query, ¿se fijan? Trae mucho código que igual si lo tratamos de interpretar puede ser que sea un poco complicado, pero simplemente dice lo que estamos haciendo, de dónde es el origen, el nombre del archivo, ¿de acuerdo? Y aquí viene cada una de las columnas que lo conforman y todos los cambios que hemos hecho, acá lo va a ir desplegando de manera gráfica y aquí lo va haciendo en tipo código, ¿de acuerdo? Por lo que si fuera necesario, aquí también lo pueden editar. Después aquí viene lo que es administrar. Si ustedes desean eliminar esta consulta que hicimos, duplicarla o bien crear una consulta nueva y hacer referencia a esta que ya tenemos que se llama tabla financials, ¿de acuerdo? Después viene lo que es elegir columnas. Este de elegir columnas, aquí nos dice elegir columnas, vamos a dar un clic y nos va a mostrar todas las columnas que contiene nuestra tabla o nuestro modelo de datos. Si nosotros deseleccionamos o quitamos esta opción, me permite seleccionar solamente algunas, por ejemplo, las que yo desee o que yo necesite. Voy a seleccionar de las 16, voy a seleccionar solamente estas 5, ¿de acuerdo? Si doy a aceptar, me va a dejar aquí solamente las 5 columnas que yo seleccioné. Y si fijan que aquí del lado derecho me pone el paso que acabo de hacer, que es otras columnas. Y recuerden que si quiero regresar a un paso anterior, doy un clic aquí y me muestra todas las columnas. Quiero regresar al cambio que yo había hecho, me permite hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa? Como les decía, si quieren eliminar el paso por completo, ya sea que leamos aquí en la tacha o en la cruz, o damos botón derecho y eliminar, ¿de acuerdo? Si quisiéramos eliminar más de un paso, de aquí hacia adelante nos aparece al dar clic derecho, dice eliminar hasta el final, o sea, que eliminaría de aquí y todos los pasos que le seguirían. Muy bien.
Aquí aparece otra opción que dice quitar columnas. Aquí esta de quitar columnas me aparece por default quitar esta columna. Si fijan, lo que hace es quita la columna seleccionada. En este caso tengo seleccionada esta de segmento. Si doy un clic, me la elimina. Y ahora la seleccionada es country. Y si fijan, aquí ya tengo otro paso que dice columnas quitadas. Esto es como que un paso a paso, como les decía, de todo, o un historial de navegación de todo lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Después nos aparece también quitar otras columnas, que aquí dice quita todas las columnas de esta tabla excepto las seleccionadas actualmente. ¿Qué quiere decir? Que quitaría estas tres salvo esta. Muy bien. Ahora, todos estos cambios que estamos haciendo, esto tanto de eliminar como de cambiar o editar, esto no afecta a nuestro archivo original de Excel, porque recuerden que esto es un modelo de datos, como les decía, es un archivo virtual. Hasta que no cerremos y cargamos, que lo vamos a hacer un poco más adelante, es cuando todo esto que estamos haciendo va a tener sentido y forma. Ahora, otra opción que viene aquí es conservar filas. Aquí si damos un clic me dice qué es lo que deseo hacer. Por ejemplo, si doy un clic aquí, dice conservar filas superiores, donde lo que hace es que me mantiene solo las primeras n filas de esta tabla, por lo que yo tendré que seleccionar a partir de qué fila quiero que ya no esté en la tabla. Y aquí me dice lo mismo, pero aquí es a partir de abajo hacia arriba, o sea, conservar solo las filas inferiores de esta tabla, ¿de acuerdo? O conservar intervalo de filas, especificando el número de filas que se mantendrán a partir de la fila concreta, o sea, yo especificando a partir de qué fila quiero que se mantenga. Y aquí me dice si quiero conservar duplicados que contienen valores duplicados en la columna seleccionada. Por ejemplo, aquí que me conserve los duplicados invariablemente que se repita cada país. Y aquí conservar errores, solo las filas que contienen errores en las columnas seleccionadas. ¿De acuerdo? Aquí nosotros nos da la opción de poderlo seleccionar. Vamos a dar un clic aquí donde dice conservar filas superiores. Como mi archivo tiene 700 filas, yo quiero solamente las primeras 100. Acepto. Y si fijan, aquí me lo agregó este paso. Y aquí de las 700 solo me dejó 100. Solo me dejó hasta 100 como lo comento. El resto lo eliminó del modelo de datos y ya no está aquí en esta tabla, a menos que lo elimine aquí el paso. ¿De acuerdo? Incluso esta la podríamos ordenar de manera ascendente o descendente, ya sea de esta manera o en cada una de las columnas me aparece, si le doy un clic aquí, me aparece ordenar ascendente, ordenar descendente o borrar el orden que haya impuesto. Incluso seleccionar únicamente, como lo podemos hacer en Excel, seleccionar algún país que yo desee. ¿De acuerdo? Ok, voy a darle a aceptar. Y ahora nos aparece también otra opción que dice dividir columna. Dividir columna. Aquí lo que hace es separar los elementos de una columna en varias, ¿de acuerdo? Aquí suponiendo que esta fuera de nombres. Yo quisiera separarlo si viniera el nombre y el apellido en una columna. ¿Cómo separarlo en dos columnas? Vamos a poner dividir columna y nos aparece cómo queremos dividirlo. Por algún delimitador, por número de caracteres, por posiciones, de minúscula a mayúscula, de mayúscula a minúscula, de dígito a no dígito, o de no dígito a dígito. ¿De acuerdo? Aquí nosotros podemos seleccionar la que más nos guste. Yo en este caso voy a seleccionar por delimitador, para yo especificar cómo quiero que sea la división. Y aquí me dice seleccione o escriba el delimitador. Vienen varias para seleccionar. Ya sea que venga delimitado por 2 puntos, coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador o nosotros personalizarlo. Yo en este caso voy a seleccionar espacio, que ya venía por default. Y me dice cómo lo quiero dividir. Si quiero dividirlo delimitando el situado más a la izquierda, que sería este en este caso. Delimitador situado más a la derecha, que sería este. O cada aparición del limitador. Si yo pongo cada separación del limitador, me pondría 1, 2, 3 en 4 columnas. Pero si yo nada más quiero que sea en 2 columnas, pues bueno, suponiendo que United sea el primer nombre y States of America sea el apellido o los dos apellidos de la persona, tendré que seleccionar este delimitado situado más a la izquierda. Acepto y vemos cómo me lo separó. Y todos los demás me dicen null. ¿Por qué? Porque los otros no tienen, por así decir, un apellido. En este caso de United States, suponiendo que fuera un apellido. ¿De acuerdo? Y aquí vemos cómo nos aparece el paso donde dividimos y que fue cambiado en este caso. Ahora vamos a ver lo que significa o lo que podemos hacer con agrupar por. Vamos a hacer un clic aquí. Esta opción de agrupar por no es muy común utilizarla aquí dentro de Power Query. Porque esta nos quitaría lo que es
el llevar la información completa a nuestro Excel y poderlo trabajar ya sea con tablas o con tablas dinámicas y poderlo hacer de una mejor manera. Pero si ustedes lo desean hacer, también lo podemos hacer aquí. Por ejemplo, aquí me dice, ¿cómo deseo agrupar? Yo voy a seleccionar esto de básico y me dice, ok, ¿cómo lo quieres agrupar? Le voy a seleccionar por país, que es country, y me dice qué es lo que quiero hacer o el nombre de la columna que voy a utilizar. Yo le voy a poner total, ventas, país. ¿De acuerdo? Y aquí me dice qué es lo que voy a hacer. La operación, sumar, sacar el promedio, sacar la mediana, sacar la mínima, la máxima, recuento de filas, contar filas distintas o todas las filas. Yo lo que voy a hacer es sumar. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Lo que es gross sales, que es todas las ventas. ¿De acuerdo? Voy a dar aceptar. Y se fijan, me quitó las otras columnas que teníamos y únicamente me concentró en los 5 países y me sumó las ventas de cada uno de los países, ¿de acuerdo? Por lo que ya me quitó de este modelo de datos las columnas que ya teníamos desarrolladas aquí. Por lo que les comentaba que esto no es muy común hacerlo aquí, sino esto ya es más conveniente hacerlo en Excel, pero está la opción para que se pueda manejar, ¿de acuerdo? Voy a deshacer este cambio, solamente quería mostrarlo. Y otra cosa que no les había comentado, pero también podemos hacer es aquí renombrar lo que son las columnas. Aquí le voy a poner país. Este va a ser país 2, porque recuerden que supusimos que este será un apellido. Este no nos sirve. Este es precio de venta o precio unitario de cada producto. Y este es venta total. ¿De acuerdo? Ahora, otra opción que nos aparece aquí es esta que dice usar la primera fila como encabezado. Muchas veces cuando hacemos una importación de datos de cualquier índole o cualquier origen, hay ocasiones en que no nos reconoce el encabezado. Este que acabamos de cambiar no lo reconoce y nos pone columna 1, columna 2, columna 3 en inglés, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vienen los encabezados. Para ello, aquí nos aparece usar la primera fila como encabezado, pero en este caso, como sí lo tomó, así lo vamos a dejar. Pero si doy un clic aquí, me dice usar encabezados como primera fila. O sea, ¿qué va a hacer? Que lo va a invertir. Este lo va a pasar para acá y este lo va a pasar para arriba. Vamos a hacerlo. ¿Se fijan cómo lo cambió? Me dice columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Así es como en ocasiones cuando importamos datos, así es como lo toma en cuenta. Y el encabezado lo pasó a la primera fila. Por lo que, como les decía, cuando no traiga encabezado de datos y queremos pasarlo como tal, damos un clic aquí donde dice usar la primera fila como encabezado de datos y me lo regresa como estaba, aquí, ¿de acuerdo? Casi es como estaba originalmente. También nos aparece otra opción que dice combinar consultas, que la vamos a ver a fondo más adelante, donde nos da la opción de combinar esa consulta con otra de este mismo libro de Excel que tenemos abierto, o combinar consultas para crear una nueva, o sea, fusionar esta consulta con otra de este libro para crear una nueva consulta. Eso lo vamos a ver más adelante más a detalle conforme vayamos avanzando. Y también nos aparece de anexar consultas. Anexa esta consulta a otra consulta de este libro, o sea, una que ya hemos hecho previamente, ¿de acuerdo? Después nos aparece aquí administrar parámetros, que lo vamos a ver más adelante. Y también dice configuración de origen de datos. Aquí si le damos un clic, me dice dónde está el archivo de donde estoy trabajando y cómo se llama. Podemos cambiar el origen, podemos editar permisos o borrar permisos si así lo deseamos. Vamos a cerrar. Y aquí nos aparece también nuevo origen, si nosotros deseamos hacer un nuevo extracción, ya sea que lo hagamos como lo veíamos inicialmente en Excel, texto o CSV, XML, JSON, carpeta, etcétera, o de una base de datos, o de servicio en línea Azure, o otro tipo de servicios en línea, u otros orígenes para crear consultas, si así lo desean, consulta en blanco, ¿de acuerdo? Posteriormente también tenemos esta pestaña de vista, donde aquí yo ya tengo activo la barra de fórmulas, pero si ustedes la tienen desactivada, se fijan cómo desapareció esta, que son fórmulas que ya tienen establecidas o más bien especificando, como les decía, lo del lenguaje M, de qué es lo que estamos viendo aquí en esta columna que está seleccionada. Por ejemplo, si cambio la selección, aquí me lo muestra distinto de todo lo que tenemos seleccionado aquí en este modelo de datos. ¿De acuerdo? Incluso, como les decía, nos aparece lo mismo que veíamos en inicio, lo de editor avanzado, si doy un clic. Aquí vemos en código M, el lenguaje de programación de Power Query,
todo lo que tenemos aquí, aquí me lo tiene el lenguaje M. Si ustedes conocen este lenguaje, aquí pueden verlo e interpretarlo según lo que hemos realizado. Vamos a dar cancelar. Después tenemos aquí lo que es la pestaña de transformar, que se fijan que muchos de los botones o las acciones que tiene son las mismas que habíamos visto aquí en inicio, pero a diferencia de esta transformar, aquí lo que hace transformar es que sustituye el campo. Aquí no agrega una columna, sino simplemente si modificamos algo en algún campo o en alguna celda, lo que hace es sustituirla, o sea, modificarla, no agregar una columna como lo hicimos acá en inicio. Para ello está, si quisiéramos agregar una columna, está esta pestaña que dice agregar columna. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar esta columna y aquí, suponiendo que de esta columna yo quisiera extraer información, me lo va a agregar una nueva columna, por eso dice agregar columna. Vamos a ver qué podemos extraer, vamos a darle extraer y me dice qué es lo que quiero extraer. Aquí le voy a dar un clic aquí donde dice primeros caracteres, como ejemplo, pero también nos aparece últimos caracteres, rango, longitud, texto antes del delimitador, en este caso que tenía delimitador, ¿se acuerdan que lo separamos? Después del delimitador o texto entre delimitadores. Yo le voy a dar primeros caracteres. Y aquí me dice, escriba cuántos caracteres iniciales desea conservar. Voy a poner 6 caracteres. Perdón, aquí. 6 caracteres. Acepto. Y me crea una nueva columna con los primeros 6 caracteres. Por ejemplo, en el caso de Canadá, completa porque son exactamente 6. Germany, o sea, Alemania, me cortó la Y porque se excede. ¿De acuerdo? En el caso de los demás, o bueno, United States, como ya estaba separado, sí alcanza a entrar. Ahora, si quisiera complementar el resto, vamos a poner país. Vamos a extraer últimos caracteres. Escriba cuántos caracteres desea conservar. Voy a poner 10 caracteres. Voy a poner 6 caracteres otra vez. Acepto. Y me pone ahora lo último. En el caso de Alemania, que es el único que se excede, ahora se comió la G porque estoy poniendo los últimos. ¿De acuerdo? Y para eso que nos sirve la función de extraer. Y bien, así nos serviría cada uno de estos. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Pero aquí fue un conocimiento rápido de lo que es Power Query. Aquí en conocer este editor. Por lo que vamos a continuar los siguientes videos aprendiendo más sobre este poderoso editor de Power Query. Muy bien, hasta aquí dejo el video. Si les gustó, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal para seguir aprendiendo de este curso o de los otros que tenemos aquí en el canal. Que estén bien, hasta luego.